siempre le va a faltar info que ya está contada en los episodios que hablamos de ese show puntual o de esa historia puntual. Entonces, claro, siempre va a faltar algo. Y también lo que está escrito es tomar la idea de lo que está escrito, no ponerse a leer ahora. Sí, que no quede locutado, que quede como si lo estuviéramos que no quede leído. Pero... Bueno, paren. Entonces, escuchá, hagámoslo de una y vemos que sale. Dale. Vamos y no spoilemos más. ¿Hago la cuenta? Dale. 1, 2, 3. Señoras y señores, damas y caballeros, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, signore, signori, Así taca. iniciamos aquí una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia. Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lelutier. Vamos a empezar a contar en unos episodios que creemos van a ser muy interesantes una idea que trajo Leandro, que es analizar cada una de las décadas del luthier. Y hoy vamos a arrancar con esta primera década. Arrancaría en la creación del luthier el 4 de septiembre de 1967 y que va a llegar hasta mediados de 1977. La profundidad de la historia la estamos construyendo en cada uno de los episodios cuando hablamos de un espectáculo en tal año y demás y cómo fueron pasando las distintas cosas con muchos detalles. Acá va a ser como un pantallazo general, con datos fríos y contundentes, pero bueno, por ahí uno necesita saber cómo fue que empezó o qué pasó en tal año, qué sé yo. Bueno. Sí, un repaso a vuelo de pájaro de la primera década de luthier. Si nos sale va a estar buenísimo. Lo que sí creemos que nos va a dar una idea de cómo evolucionó el luthier en estos 10 años. Se habrá evolucionado. En esta primera década, diría yo, no sé a ustedes qué les parece, que se va a caracterizar por Lelutier buscando una identidad propia. Quiero decir, Lelutier preguntándose quiénes somos, o sea, quiénes conforman este grupo y qué es lo que hacemos. Y vamos a ir viendo que es en esta década donde más o menos van a empezar a encontrar la forma que Lelutier va a adoptar el resto de su carrera. Habría que arrancar en ese camarín del Instituto Di Tella el 4 de septiembre del 1967, que luego de la función número 57 de I Milo, que es I Milo, bueno, es I Musicisti, las óperas históricas, sí, Massana, Mustok, Maroni y Rabinovich, luego de un breve tole-tole, pim, pam, so, crack, pum, pif, paf, aya, deciden separarse de I Musicisti para formar otro grupo que, bueno, Jorge Marona propondría el nombre de Lelutier, que también seguirían contando con la colaboración de Carlos Iraldi como luthier emérito, y además se llevarían los instrumentos creados por Massana. Por Gerardo, claro. El bass pipe, el contrachitarone da gamba, el glisófono neumático, el gonjón natural, la manguelódica, que dormirá un poco hasta 1972. El cello legüero, el dactilófono y los yerbomatófonos. Hay que decir que, bueno, después de ese portazo, ¿no? El 20 de septiembre Lelutier escribe una gacetilla que manda a los medios, donde cuenta la creación de este nuevo grupo, de quiénes son los que lo conforman, cuáles son los instrumentos y cuáles son los planes a futuros que están craneando. Claro. Es interesante que en la gacetilla hablan de un espectáculo cuyo nombre es I Milo. Claro, al I Milo de I Musicisti, esto es I Milo, que es Instrumentos Nuevos y las Óperas Históricas, nombre que finalmente cambiarán por Lelutier Cuentan la Ópera. También se habla en esa gacetilla de un próximo disco a grabar que sería por un lado Cantata Laxatón y del otro lado Piazzolissimo, El Alegre Cazador y las 3 canciones levemente obscenas, disco que no sucede nunca. Exacto. Para el 26 de septiembre nos informa el libro Gerardo Massana y la Fundación de Lelutier que el flaco le manda una carta a su familia informándoles que ahora ellos 4 van a ser un nuevo grupo y que nos llamamos Lelutier. Y creo que nos va a ir bien, pone ahí. Sí, sí, eso es sí. Ellos reciben una oferta para actuar el 2 de octubre en Editorial Abril. Esa sería la primera presentación del grupo. Claro. No primer espectáculo, todavía no lo consideraríamos así. No, tal cual. Pero sería la primera presentación de Lelutier. Exacto. Y allí interpretan, por ejemplo, Samba de la Ausencia, de Jorge Marona. La canción A la Cama del Olvido y Si te veo junto al mar, ambas con letra de Marcos Mustok y música de Gerardo Massana.
También se hace una versión informal de Matinata de León Cavallo. Y el aria no debe ser utilizado cuando hay náuseas, perteneciente a la cantata Laxatón de Gerardo Massana. Y por último cerraban con el blues de Tarzán, que es una especie de versión libre del Tin Roof Blues. La presentación gustó tanto que se vuelven a presentar la semana siguiente. Y en esta presentación se estrena el latín o violín de lata. El 13 de noviembre estrenarían lo que en los papeles sería el primer espectáculo de Lelutier, que es Lelutier cuenta en la ópera. Yo puedo disentir un poquito con esto porque en definitiva es el espectáculo que ellos reconstruyen a partir de I Milo, que era lo que venían haciendo con I Musicisti. De hecho, I Musicisti sigue actuando en el Teatro Apolo con I Musicisti otra vez con lo mismo, y ambos espectáculos tenían como columna vertebral la ópera Il Figlio del Pirata. Marcos Mustok era el que conservaba los contactos con el Instituto de Itela, y luego de la separación con I Musicisti, Lelutier se queda actuando allí hasta ese fin de año con Lelutier cuenta la ópera. Claro, van a ser 20 funciones, la última será el 23 de diciembre del 67 con este nuevo espectáculo, como recién dijo Juan, que era un remedo de I Milo, pero bueno, ahora los textos son de Marcos y la música es de Marona y de Massana. Jorge siempre cuenta que tuvo que hacer un curso acelerado de composición porque se les venía el estreno de este nuevo show. Que el argumento iba sobre el Figlio del Pirata, que se intercala un argumento mayor donde aparece el luthier Nicolás Amati, el rey Francisco de Francia, Arquímedes, el corsario negro y un oscuro personaje. Marcos lee la narración en off mientras suceden los cuadros de la obra. Arquímedes, respóndenos por favor. Para cubrir los roles contratan actores, ¿no? Entre ellos Víctor Laplace, Mario Candel, Liz Henry y el pianista Armando Krieger. Y aquí arranca una etapa de conformación del grupo, ¿no? Que va a durar aproximadamente 5 años, donde entran integrantes nuevos, salen otros vuelven y van y vienen, hasta que en 1972 quedaría conformado y consolidado el grupo definitivo. Este espectáculo está conformado por Chanson de Lelutier, con letra de Mustok y música de Massana y Marona. El rey Francisco de Francia, de Mustok y música de Massana y Marona. Ver como yo siempre tuve mucha suerte. El Calipso de Arquímedes, con letra de Mustok y música de Massana y Marona. Se pasa la vida entera metido en la bañadera. Después también la chacarera del ácido lisérgico, con letra de Mustok y música de Massana. Esta obra es una reescritura de aquella chacarera de las píldoras anticonceptivas que habían escrito por el 66, en la época de Musicisti. A eso le seguía la canción de la Cama del Olvido, de Mustok y Massana. Y Il Figlio del Pirata, que era la adaptación de Mustok y Massana del fragmento final de la ópera Il Comici Tronati de Leopoldo Palomino de Guzmán y José de la Cuesta en textos, y la música de Carlos Mangiagalli. De ese mismo año empiezan a aparecer las primeras notas en prensa de Lelutier, la clásica revista 7 días, donde está ahí el cuarteto en página completa, ¿no?
1968 es un año que ya sin el compromiso de las presentaciones en el Instituto Di Tella, Lelutier va a participar de dos experimentos, quizás dos posibles formatos que ellos exploraron, que evidentemente no ha prosperado porque no hubo otros ejemplos de esto. La primera es composición e intérpretes de bandas sonoras de una obra de teatro y la otra sería una participación televisiva. La participación en la banda sonora es de la obra Angelito el Secuestrado, ¿no? Que se estrenó el 18 de enero, con música de vuelta de Marona y Massana, cuya banda sonora fue grabada por estos 4 luthiers, y entre las obras que figuran, algunas pasarán luego al repertorio ya fijo de Lelutier, ¿no? Una era la chanson de Lelutier, que para Ramona, La sonrisa del fantasma, y otras que nunca más se volvieron a interpretar. Y también se hicieron arreglos informales de obras como Valencia y el sexteto de Lucía de Lammermoor. y la experiencia televisiva, el programa Todos Somos Mala Gente. En ese año, 1968, Daniel Rabinovich se toma unos meses para terminar su carrera de escribano y para suplir su ausencia se contrata a los músicos Julio Raggio y a Clara de Rabinovich como nuevos intérpretes. De abril a junio, esta formación, o sea, el quinteto sin Daniel, participa en el programa de televisión Todos Somos Mala Gente, emitido en Canal 7. La consigna del programa era sobre el humor negro. En algún reportaje, Jorge Marona recordaba que el humor de Lelutier en ese programa, más que negro, era grisecito. Sí, señor. Además de participar con aquellos roles en los sketches, Lelutier presentaba una canción por semana. Algunas de las obras que interpretaron, a que no saben cuáles eran. ¿Cuáles A eran? ver. Y El látigo y la dirigencia, de Massana y Marona. También estaba El alegre cazador, de Massana, una obra que ya había sido estrenada en Telecataplum. Claro. La sonrisa del fantasma. El calipso de Arquímedes. ¿Cómo harás con los romanos cuando insistan? Y de aquí en adelante un montón de músicas que no se volvieron a escuchar nunca más, Como La canción de la mala gente. A la gente. Chicos, no se alejen del televisor, también con letra de Marcos y música de Massana y Marona. Me voy por fin a analizar, también estaba ahí, de Munstock y Massana. Me voy a psicoanalizar. El Patito, esa que nosotros después hicimos la animación, Sí, con señor. letra de Munstock y música de Massana y Marona. Nuestra vida. Y por último, la cantata de Tarzán de Massana y Marona. Qué fuerte siendo Tarzán, Tarzán. Bueno, ojo que ahí en Todos Somos Mala Gente se realiza la primera mención al compositor ya célebre Johann Sebastian Mastropiero. Impresionante. Es un datazo ese, sí. Mirá de dónde arranca. Y ese mismo año, con esa misma formación, sin Daniel, se hace una función en el Teatro Pairó. ¿Qué obras y qué no sabemos? Yo qué sé. Hay cosas que no podemos saber. Claro. Pero suponemos que algunas de estas obras que acabamos de mencionar. Yo soy Blancanieves, princesa real. Soy buena y hermosa, graciosa y sensual. Llega el año 1969. En ese año, Daniel Rabinovich se reincorpora al grupo. También aprovechan, invitan a Carlos Núñez Cortés a participar de este nuevo espectáculo, que estaban escribiendo Marcos, que claro, era Blancanieves y los 7 pecados capitales, para ser estrenado en el Instituto Di Tella. Carlitos inicialmente fue convocado como maestro de ensayos. Termina de componer la música faltante en la obra y suma al batallón de informales su famoso tubófono parafínico cromático o flauta Bunsen. Entonces, bueno, finalmente el 14 de agosto se estrena Blancanieves, con texto de Marcos Munstock y música de Massana, Marona y Núñez. Mi madrastra hablando con su espejo mágico. Esta tarde tengo que ir a pasear con el guardabosques. Yo te amo, Blancanieves, pero debo hacerte morir. Y no tendrá piedad de mí, me matará. Oh, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Yo te amo, Blancanieves, pero no quiero morir guardabosques como mi padre. Compréndeme, es un problema de estatus.
permítanme a mí la licencia de pensar que este es el primer espectáculo de Lelutier, siendo como dije antes, ¿no? que hasta ahora venimos con armados de espectáculos ya anteriores. Esto es lo primero que Lelutier escribe como Lelutier, y fíjense que es una obra de teatro. Sí, señor. Que tiene música, es una obra de teatro con música, con mucha música, con muy buena música, pero teatro al fin, ¿no? Con vestuario, puesta de luces, escenografía. Exacto, recursos dramatúrgicos propios del teatro, digamos. Y la pregunta que uno se hace es si sería este el formato que Lelutier había elegido y que el formato recital con el cual se hizo famoso fue una casualidad, un encuentro casual, ¿no? Y eso es difícil saberlo. Bueno, vamos a ir viendo a través de los años cómo se va desenvolviendo estas búsquedas, ¿no? que vos comentabas al principio. Claro. ¿De qué iba Blancanieves y los 7 pecados? Bueno, era la representación de una sesión psicoanalítica entre Blancanieves y el terapeuta, y la obra estaba dividida en 7 cuadros, donde en cada uno se representaba un pecado. La obra mezclaba tanto el cuento original con programas televisivos, partidos de fútbol, el Far West y la tundra siberiana. Imaginen que esta obra tenía montones de personajes y de roles que cubrir. Los luthiers originales, digamos, no alcanzaban. Entonces tuvieron que salir a buscar gente. Entonces, al margen de Massana, Mustok, estaba Clara de Rabinovich, Daniel Rabinovich, Julio Raggio, Mario Neyman, Carlos Núñez. Ese grupo sería Lelutier y que funcionaría un poco como el coro, ¿no? Y después estaban los protagonistas. Claro. También hay que decir que Jorge no participó en la primera temporada de Blancanieves, y que ese mismo año también se sumó Rubén Berna, que luego sería integrante tanto de Opus 4 como de Cuarteto Supay. Exactamente. En los roles protagónicos estaba Moira Bartoli haciendo de Blancanieves, Alicia Rosendorn, que era la madrastra, y Julio López, el guardabosques. El pianista fue Coco Pérez y la voz en off de Betty Elizalde. Y en este espectáculo se estrena un nuevo instrumento informal que es el Omni. Bueno, y es ahí, en el Ditela, ¿no? Donde conocen a José Luis Barberis. Trabajaba como utilero en esa sala y que hasta el año 77 fue el asistente en escena del grupo. Participaba con ellos, se vestía de smoking, saludaba al final. El 2 de noviembre, tras la última función de Blancanieves en el Ditela, Gerardo Massana empieza a alejarse de los escenarios para poder realizarse estudios médicos porque no se sentía bien de salud. Lo cierto es que este formato teatral era posible para este grupo, incipiente grupo de jóvenes, dentro del marco del Instituto Ditela, que aportaba el espacio, aportaba producción, todo lo necesario para la obra. Pero claro, montar una obra de teatro de esta envergadura era de realmente dificilísima realización para un grupo que tenía que tener una producción propia. Claro, no, es carísimo. Carísimo y prácticamente imposible. Entonces Lelutier necesitaba abrirse caminos en nuevos reductos teatrales que les permitiera mostrar su arte sin la necesidad de afrontar por su cuenta los gastos de producción y fundamentalmente el riesgo empresario. Y bueno, fue así como próximo paso fue el Café Concerto. Aclaremos que el Café Concert es un espacio teatral pequeño donde el público se sentaba en mesas, donde podía tomar un trago y de paso ver a varios artistas en una misma noche, ¿no? Lelutier empezó a incursionar en ese ambiente musical reducido. Con otro público además, ¿no? Distinto público al que iba al Ditela. Claro, y es justamente en el Café Concert donde se estrena un nuevo espectáculo, pero que el 8 y el 9 de noviembre se hacen presentaciones especiales en la Rural, y el 12 en la Facultad de Ciencias Exactas se hace un preestreno de lo que luego será Querida Condesa. Esa función del 12 de noviembre todavía participan Raggio y Clara de Rabinovich. Sería la última participación de ellos dos dentro del grupo. Bueno, ese espectáculo, Querida Condesa, es el inicio del formato clásico que fuimos conociendo con Lelutier, ¿no? Donde Marcos, con su carpeta roja, lee lo que es la introducción antes de ejecutar la canción. Claro. El eje argumental, como lo adelanta el título, son las cartas que le envía Mastro Piero a su querida condesa Short. Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Cuando estamos horizontales y paralelos, las transversales de la pasión nos atraviesan y nuestros segmentos correspondientes resultan maravillosamente proporcionales. Desde el 26 de noviembre hasta el 27 de diciembre, Lelutier se presenta en el recién estrenado Café Concert La Cebolla, donde se estrena Querida Condesa, con obras de Massana, Marona y Núñez y textos de Mustok. Ya sin Raggio ni Clara Rabinovich, pero sí con Neyman y un nuevo violinista contratado que es Carlos López Pucho. Ni más ni menos.
recital de esta noche del conjunto de instrumentos informales Le Luthier estará dedicado a rememorar e ilustrar un período de la obra de Johann Sebastian Mastropiero que va desde su segundo matrimonio a los baños turcos. Bien, y así en 1970, el 5 de marzo hasta el 26 de diciembre, Le Luthier presenta Querida Condesa en el Café Concert La Cebolla. Y el repertorio aleatorio figuraban las obras Té para Ramona, un arreglo de Marona y Massana de Té para dos y Ramona. También vuelve El látigo y la dirigencia de Massana y Marona, ¿no? El polen ya se esparce por el aire de Mustok y Massana. Desconfía del ciclo natural, que es un aporte de Carlitos Núñez. El calipso de las píldoras de Núñez. Después seguía la chacarera del ácido lisérgico. La Zamba de la ausencia de Jorge Marona, que es un rescate de esa primera presentación de 1967. El quinteto de vientos de Gerardo. La candonga de los colectiveros de Mustok y Marona. La Berceus de Jorge Marona. Epopeya de Edipo de Tebas con letra de Mustok y música de Núñez. El calipso de Arquímedes. El teorema de Tales, ni más ni menos, de Núñez Cortés, que venía de Emilio. Ingresa Le Luthier. Claro. Una igualdad yo encontraré, y B más Q es igual a ST. El alegre cazador. La chanson de Le Luthier. Y podríamos agregar también el blues de Tarzán. Recordemos que Carlitos nos contó que el repertorio era cambiante, ¿no? El grupo cuando llegaba al Café Concert se permitía la licencia de incluir, sacar o modificar una obra por otra. Esas decisiones se tomaban ahí a minutos antes de subir escena. Claro, y también del tiempo que disponían ellos en función. Claro. La formación de Le Luthier de esta época contaba con Marona, Mustok, Rabinovich y Núñez, con Mario Neyman y Carlos López Pucho. Gerardo participará poco y nada en escena durante los años 1970 y 1971. Como dijimos, en el Café Concert actuaban en una noche varios espectáculos que se sucedían uno tras otro. En La Cebolla, Le Luthier compartió escenario con otros jóvenes artistas como Opus 4, La Porteña Jazz Band, Facundo Cabral, Cuarteto Cedrón y Nacha Guevara, entre otros. También vuelve Blancanieves temporada 2, ¿no? Regresan al Ditela. Sus ansias vía oral expresa de la gula Del 12 de marzo al 22 de mayo se volvió a interpretar Blancanieves y los 7 pecados capitales, ahí en el Litera, como decía Leandro, y se sumaban López Pucho, Neyman y Berna, ya sin Rayo ni Clara de Rabinovich. También durante ese año Le Luthier comienza a realizar funciones especiales en eventos privados. En 1970 realizaron unas 7 en total. El 4 y 5 de julio se presentan en Rosario con Querida Condesa y en estas funciones a Mario Neyman lo reemplaza el guitarrista Máximo Lamalfa. El 11 de octubre hacen una función en Tucumán de Querida Condesa con Neyman. A esta altura ya Le Luthier era un grupo que se destacaba en el ámbito del Café Concert, ya tenía un renombre. Entonces el dueño de La Cebolla, Carlos Cortés, aclaro, les propone a Le Luthier grabar su primer long play. Entonces desde el 19 de noviembre al 1 de diciembre de ese año se graba Recital Mastropiero en los estudios Guión de Buenos Aires. La idea de grabar un disco en realidad ya le corría por la cabeza a Gerardo Massana
y algún otro integrante di Musicisti, entre los cuales no me incluyo, sinceramente, porque para mí era una idea absolutamente loca. Los primeros intentos de grabar fueron en el año 66, ya, pero esos quedaron en la nada porque no había nadie que impulsara el proyecto o productores que lo apoyaran y demás. La oportunidad surgió en los 70 cuando nosotros empezamos a trabajar en el Café Concert La Cebolla, que empezamos a trabajar justamente con el espectáculo Querida Condesa. El dueño del Café Concert La Cebolla, que era un empresario que se llamaba Carlos Cortés, se entusiasmó y quiso ingresar él como productor en el mercado discográfico y inventó un sello propio al cual lo llamó Freeway, que era en realidad un juego de palabras a partir de la palabra huevo frito. Le propuso entonces a Lelutier grabar ese primer disco con él y con esa compañía. El grupo aceptó y ahí empezó toda la historia del Sonamos Pese a Todo en el sello Freeway. Mario Neyman deja el grupo para lanzarse como cantante de boleros, así que Marona, Mustok, Núñez, Rabinovich con López Pucho, digamos el quinteto que fue Lelutier clásico a fines del 86, y ese quinteto va a Mar del Plata. El 28 de diciembre inician la temporada de verano en el Hotel Horizonte presentando Querida Condesa en versión quinteto, compartiendo escenario con Facundo Cabral y Nacha Guevara. Y así arrancamos 1971 con la presentación de Lelutier en Mar del Plata. En esta gira de 1971, Lelutier conoce a Ernesto Acher y entre ellos empiezan a entablar una amistad y deciden pasar el verano juntos. Y la noche del 6 de febrero, Nacha Guevara, o Clotilde Acosta, que es su nombre real, le rompe un vaso en la cara a Marcos Mustok luego de una discusión, lo que da el cierre a la temporada de verano y también a Querida Condesa. Tras el fracaso económico de esta temporada, el grupo invita a Carlos López Pucho a integrarse como un nuevo socio en Lelutier. Claro, porque hasta ese momento López Pucho era un empleado sin voz ni votos. Él cobraba su parte fija y se dedicaba a tocar lo que está escrito. ¿Qué está tocando? Toca lo que está escrito, che. En estos años, entre el 70 y el 71, Lelutier parece haber encontrado un formato, este formato recital del cual venimos hablando, donde da la impresión de que ellos se sienten más cómodos. Con este formato, y dado lo pequeño del tamaño de los escenarios donde ellos habitualmente actuaban, estaban todos los Lelutier en escena, aún durante las presentaciones que hacía Marcos de las obras. Claro. Este formato recital, en principio, le va a dar mejores resultados a juzgar por la cantidad de variedad de su producción y la cantidad de funciones dadas. Bueno, el 9 de abril se estrena en Rosario el espectáculo Lelutier Opus Pi, y tras el estreno en Rosario, Marcos Mustok se tomará un año sabático fuera de los escenarios y pide que su reemplazante sea Ernesto Acher. Y Ernesto se hace cargo entonces de la lectura de los textos introductorios de las obras. El conjunto de instrumentos informales Lelutier ofrecerá esta noche un recital integrado por obras del compositor Johann Sebastian Mastropiero y de sus alumnos más destacados. Entonces la formación será nuevamente un quinteto, pero sin Massana ni Mustok. Es un delirio, pero bueno. Sí, se estaba armando. Este es el primer espectáculo que incluye obras de López Pucho y de Acher, además de Massana, Marona, Núñez y Mustok. O sea, es sacando Daniel, que Daniel no compuso. Todos los que están en escena son creativos. Exacto. Es la primera vez que sucede eso en Lelutier. Y es además el inicio de la dupla Pucho-Marona, quien serán gran parte de la usina creativa desde aquí hasta el cierre definitivo del grupo. Hasta el final, sí, total. Sí, sí. Lelutier Opus Pi trata sobre el Centro de Artes Musicales Manuela y de sus alumnos más destacados en este espectáculo, y esto es importantísimo, es también donde Daniel empieza a tomar protagonismo con su histrionismo. Muy lentamente vamos a empezar a ver a Daniel Rabinovich con más tiempo en escena y sin el corset de un personaje, empieza a soltarse, a crear el clown que lo ha hecho tan reconocido y que quedaría definitivamente instalado unos pocos años más tarde. Daniel iba a encontrar su lugar en el grupo y el grupo empezaría a ser lugar para que Daniel se desarrolle.
Acordate que es el primer espectáculo sin marcos, donde gran parte de la gracia del espectáculo de Lelutier de esa época era la carpeta. Claro. Y acá la carpeta la lee el nuevo, que es Ernesto, y Daniel empieza a disfrutar este aire que tiene al no estar Marcos. Aparte no pisarse, porque Daniel y Marcos, estando Daniel todo el tiempo en escena, que es un poco lo que dijimos antes del formato recital, hacía que cuando Daniel quería soltarse, pisaba el chiste que estaba haciendo Marcos. Sí, era una competencia que no fluía. Claro. Encontrar el equilibrio les va a llevar unos años. Vamos con las obras que tenían este espectáculo. Dale. Habría con Chanson de Lelutier. Máquina de tocar o dactilófono. Después seguía el Voglio entrare per la finestra, el primer aporte musical de Pucho con letra de Marcos. La chacarera del ácido lisérgico. La romanza escocesa sin palabras de Núñez. El primer aporte de Ernesto Acher, que es el blues, el Manuelas Blues o Tristezas del Manuela. Luego la pieza en forma de tango de López Pucho y Marona. ¿Por qué te fuiste, mamá? Con ese El Quinteto de Vientos. Otro de los hits de Pucho Marona de esa época, el bolero de Mastro Piero. Sí. La Oda a la Alegría Gitana de Marona sobre Parecito Faraón. Y la suite de los noticieros cinematográficos de Munstock con música de Marona y de Núñez Cortés. Y en este espectáculo se suman 3 nuevos instrumentos informales, el alpipe, la bocineta y la viola de lata o violata. 3 clásicos. El 29 de julio de 1971, Lelutier es contratado para montar un espectáculo que promociona el lanzamiento comercial del shampoo Breck en la sala Michelangelo de Buenos Aires, Argentina. De septiembre a diciembre, Lelutier participa también con 16 funciones en el ciclo de Teatros por los Barrios. Ahí estaba buenísimo, porque la entrada era gratis. Iban sin un repertorio fijo, de vuelta, porque era como una especie de festival. No había otros músicos, otros números artísticos también con el que compartían la jornada. Y también realizan 4 funciones especiales contratados para eventos. No contiene. El 20 de septiembre de 1971 en el Café Concert La Cebolla, ante invitados especiales y allá al final del show tradicional de Lelutier, y luego de un pequeño discurso se cantó la obra especial para la colonia Rubrik de Vitesse. No lo agite antes de usarlo, simplemente ábralo. Estaban muy inspirados. Muy inspirados ese año los muchachos. No, y muy necesitados de inspirarse y de que vengan a contratar las empresas para lanzar productos. Es espectacular. Rubrik de Vitesse. ¿Se acuerdan que en 1970 Lelutier había grabado un disco, que era el recital Mastro Piero, que se vendía a la salida de La Cebolla? Bueno, ese año Ernesto Acher, ya incorporado al grupo, les propone grabar un disco. Y le dicen, no, Ernesto, ya tenemos un disco grabado. Ernesto, que ya tenía experiencia de haber trabajado en discos, el disco simple de Las Mariposas Son Libres, y que conocía al editor Alfredo Radosinski, le llevan ese material para que trabajaba para el sello discográfico Trova. Trova compra ese material y se reedita comercialmente bajo el nuevo nombre de Sonamos Pese a Todo, Recital Mastro Piero, disco que va a alcanzar gran popularidad. Incluía las siguientes obras: Presentación. El conjunto de instrumentos informales Lelutier presenta un recital integrado con obras del compositor Johann Sebastian Mastro Piero. El alegre cazador vuelve a su casa con un fuerte dolor acá. Conozca el interior. Si quieren probar. El polen ya se esparce por el aire.
la cantata de la planificación familiar. Concierto grosso a la rústica de Carlitos Núñez. El Quinteto de Vientos. Oiga, doña Ya. La epopeya de Edipo de Tebas. La candonga de los colectiveros. Que cumplimos nuestro deber. El hitazo del disco que es el Teorema de Tales. Y el Gloria Sana That the Question, también de Carlitos Núñez. Este disco se edita también en Uruguay bajo el sello Clave. Y en Francia se edita el simple Le Luthier d'Argentine, que incluye las obras, estas mismas grabaciones de Concierto grosso a la rústica y Gloria Sana That the Question. También graban, ya aparte, el Calipso de las Píldoras en francés y una versión del Manuelas Blues junto con una entrevista que contaba algunas de las características de Le Luthier. La grabación finalmente nunca vio la luz comercial. Qui sont Georges Marona, Daniel Rabinovich, Carlos Alberto Núñez, Ernesto Acher, Marcos Münstock et Carlos López Puccio. Sont les luthiers d'Argentine. Pourquoi sont-ils poursuivis? Pour entretenir des rapports aussi coupables qu'ambigus avec la musique, pour avoir fomenté les désordres et pour portation d'instruments extravagants. Merde. Y así llegamos a 1972. Desde el 5 de enero al 18 de febrero se realizan las funciones despedidas de Opus Pi y es la primera salida a Uruguay, ya que se presentan en Punta del Este. Luego harán unas pocas funciones más en la costa argentina, en Villa Gesell y Pinamar. El 29 de mayo de 1972 vuelven a ser contratados para una presentación especial para Dow Chemical en la discoteca Mau Mau de Buenos Aires. Qué paquete, ¿eh? Sí. Con motivo del 75º aniversario de Industrias Dow, difundiremos hoy una audición especial a cargo del conjunto de instrumentos informales Le Luthier. Se complacen en presentar directamente desde Mau Mau, Now Dow in Mau Mau. Los que frecuentan Mau Mau, u otro Perigundín, todos usan Ayudín, buenos productos de Dow. Esto incluía textos y canciones escritas para esta ocasión y 3 obras de repertorio clásico de Le Luthier. El bolero de Mastro Piero, Tristezas del Manuela y La chacarera del ácido lisérgico. Happy birthday to Dow. No, today. To Dow, bestia. También el 29 de mayo se estrena en el Teatro Astral Recital 72 por primera vez los 7 Luthier en escena: Acher, López Puccio, Massana, Marona, Münstock, Núñez Cortés y Rabinovich. Aquí ya queda conformado el núcleo del grupo Le Luthier. Con todos los creativos y todos dueños de la pelota. Sí, señor. Este espectáculo posteriormente se representó varias veces en La Cebolla y pasó por varios teatros y salas de Buenos Aires, como el IFT, el Teatro Ya, el Coliseo, la Cova de Martínez, el Auditorium, en el Teatro Margarita Xirgu también, donde realizaron 50 funciones, entre otros teatros de Buenos Aires. También se realizaron funciones en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos y Río Negro. Estaban laburando fuerte los muchachos. Sí. Y sobre fin de diciembre van a realizar 3 funciones en el Nueva Estela de Uruguay, realizando un total de 177 funciones aproximadamente. El eje argumental de este show será sobre los alumnos de la segunda etapa del Centro de Altos Estudios Musicales Manuela, y musicalmente se animan a obras sinfónicas informales como el Bogli Entrare per la Finestra, que venía del espectáculo anterior, y el concierto un poco strofe, aprovechando la capacidad de Ernesto Acher de ejecutar vientos. Las obras que integraban el espectáculo eran la chanson de Le Luthier. También estaba el Boglio Entrare per la Finestra.
Si no fuera santiagueño, de Acher, López Pucho, Münstock y Marona. Ya el sol asomaba en el poniente, con letra de todos los luthiers y música de Massana y Marona. También estaba el Tristeza de Manuela. El concierto Un poco strof de Pucho y Núñez. La Bossa Nostra, con una letra de Agustín Cusani retocada por los luthiers y música de Acher, Marona y Núñez Cortés. Y cerraban con el bolero de Mastro Piero. En este espectáculo se estrena el tubófono silicónico y los latines de latas de jamón. Y de junio a agosto de este año van a grabar en los estudios Ion el segundo disco del grupo, que es la Cantata Laxatón, editado por el sello Trova, que incluye las obras Cantata Laxatón de Massana con arreglo orquestal de López Pucho, el bolero de Mastro Piero, Tristezas del Manuela, la pieza en forma de tango de Marona y Pucho con arreglos de Acher y Núñez. Decí por Dios que me has dado, que tengo el corazón hecho. Si no fuera santiagueño, la chacarera. Yo habría nacido en otro pago. Y cerraba el Vals del Segundo, que en el disco figura como una obra colectiva de Lelutier. Todos recordamos el día de la primera audición en el estudio Ion, cuando llegó el momento mágico, creo yo, de escuchar la cantata tocada por la orquesta y cantada por el coro. Me acuerdo de Radosinski acercándose a Carlos Piris, que era el técnico de grabación, y hablando por lo bajo. Piris estaba sentado frente a la consola del estudio, se levantó de su trono y lo invitó a Gerardo a que ocupara su sitial. Los luthiers lo rodeamos y así fue como escuchamos en silencio toda la obra hasta el final. Creo que fue un momento absolutamente mágico e inolvidable. Este disco también fue editado en Uruguay por el sello Clave. Y el espectáculo va a llegar a la televisión porque se emite por televisión 2 especiales de Lelutier en el programa Los Mejores, donde interpretan obras de su repertorio por Canal 7. Ese año tienen la oportunidad, el 6 de noviembre, de hacer el primer recital sinfónico en el Teatro Ópera de Buenos Aires, con el Ensamble Musical de Buenos Aires. Y el repertorio estaba integrado de la siguiente manera: de Rossini, interpretado por el Ensamble Musical, el señor Bruschino y una broma musical de Mozart. Y después sí arrancaba Lelutier con obras de su repertorio, que ¿cuáles eran, Juan? Voglio entrare per la finestra. Ya el sol asomaba en el poniente. Triunvirato y avenida de los Incas. Y Tristezas del Manuela. Pese a que aparece en el programa, no se interpretó esa noche el bolero de Mastro Piero. Y el espectáculo cerraba con Lelutier y el Ensamble Musical juntos, interpretando el Concerto Grosso a la Rústica y el concierto Strof. Ese mismo año también hacen 26 eventos privados, mirá cómo fue creciendo la cosa, y aparece la primera nota de Lelutier en la revista Gente, que era posiblemente de las revistas de mayor tirada de Buenos Aires de la época, y críticas muy elogiosas de Recital 72. Un poco haciendo referencia a estos eventos privados que decía recién Leandro, son contratados para realizar la música del comercial para cine del auto Fiat 125. Después
después se usará parte de esta musiquita en algunas obras muchos años después. Yo recuerdo puntualmente el 72 como el año en que yo renuncié a mi trabajo de químico y me dediqué enteramente al Lelutier, o sea que algo estaría pasando. Ahí hubo una especie de traslado del grupo de los Café Concert en los sótanos a un Café Concert en una especie de sala teatral Café Concert, que era el Casal de Cataluña. En el Margarita Xirgu nosotros hicimos una temporada en el 72 muy larga, de muchísimas funciones, y habían adaptado la sala como Café Concert con mesitas y sillas y botellas, pero cabían como 100 personas o 200 personas. Quiero decir, para nosotros fue el primer salto a lo que es una regularidad de temporada teatral. Era una sorpresa total porque se transformó el juego y la barra de amigos que nos juntábamos a divertirnos en un laburo. Entre estos años, 1971 y 1972, es cuando Lelutier alcanza el profesionalismo. Y en esa búsqueda de identidad ya encontraron el formato que mejor les calza y los miembros quedarían ya casi definitivamente establecidos. De aquí en más, todo será crecimiento. Sin embargo, el año que le sigue los espera con el que quizás sea su golpe más duro. Llegamos a 1973, que del 2 de enero al 28 de febrero, Lelutier despide su recital 72 en el Café Concert La Fusita en Punta del Este, en Uruguay. El 6 de abril estrenan Recital 73 en el Teatro La Salle, teatro que harán toda la temporada del 73 en Buenos Aires, realizando unas 174 funciones ese año. También durante 1973 realizaron unas 20 funciones más en Lomas de Zamora, La Plata, Ramos Mejía, Rosario y Córdoba. Es curioso algo que pasa acá en el Recital 73. Lelutier deja un poco de lado a Mastropiero y explora otros compositores, ¿no? Que por la pujanza y la claridad de sus obras se cree que ni siquiera conocieron a Mastropiero. Claro. En este espectáculo, Lelutier empieza muy gradualmente a romper el formato recital, incorporando algún elemento escénico como entradas y salidas de escenario y obras donde la música se utiliza como soporte de situaciones escénicas y puentes cómicos para unir obras, porque recordemos que Lelutier este año ya estrena en el Teatro La Salle, aunque también sigue siendo, por lo menos para la prensa, un espectáculo de Café Concert. Y bueno, y también en este espectáculo la dupla Pucho y Marona empieza a soltarse en escena con el rock del amor y la paz, y la otra dupla, Mustok Rabinovich, empieza a jugar ya de taquito con recitado gauchesco. Claro, sí. El espectáculo comenzaba con la New Chanson de Lelutier, de Carlos López Pucho. Seguía por algunos días nomás la Danza del Moscardón de López Pucho, que fue descartada del repertorio, siendo la primera obra mariposa del grupo. Claro. Entonces, una vez descartada la Danza del Moscardón, continuaba Muerte y Despedida del Dios Brotan, con letra de López Pucho, Marona y Mustok, y música de López Pucho. Seguía la Serenata Mariachi, con letra de Ernesto Acher, Mustok, Núñez Cortés y música de Acher y Núñez Cortés. Y tus pechos inocentes que yo mordí fascinado. Después, Les Nuits de París, con letra de Acher, López Pucho y Marona, y música de Acher y Marona. Le camembert, l'ensalade, l'omelette et le pan. Volvía de Recital 72 el concierto en Pocostrof. El recitado gauchesco, que es un jueguito de Mustok y Rabinovich. Y cerraban con Rock del Amor y la Paz, con letra de López Pucho y Marona y música de Ernesto Acher y Jorge Marona. También se estrena un nuevo instrumento informal, que es el gonjón a pistones en la Serenata Mariachi, y el compadescu en la Danza del Moscardón, pero como la obra fue eliminada, el instrumento también, y fue olvidado en algún sótano del Teatro La Salle, y nunca más hemos sabido de él. En mayo se realiza la primera gira internacional a un país no limítrofe, que es Venezuela, donde realizan 7 funciones de una versión internacional de Opus Pi en el Teatro Las Palmas de Caracas.
Y atención, que de julio a septiembre graban el tercer disco del grupo, llamado Volumen 3. Este sería el último disco del septeto y el último grabado para el sello Trova. Como curiosidad, en este disco todas las obras se adjudican a Lelutier, utilizando por primera vez autoría colectiva, ¿no? El disco se edita en octubre del 73, en Uruguay lo edita el sello Clave de vuelta. Las obras de este disco son el Voglio entrare per la finestra. El Mi Lily Higgin, que fue escrita por Ernesto para este disco. Ya el sol asomaba en el poniente. La Bossa Nostra. La romanza escocesa sin palabras. Y la suite, los noticieros cinematográficos. Y el chistecito final de Marcos, que es La Fe de Ratas. Y por último, aquí, en el final del disco, donde se oye... Y ese mismo año aparece en Japón, aunque no lo podamos creer, un LP de Cantata Laxato. Impresionante. Sí, con su formación y estilo ya consolidado, podríamos decir que en el 73 sería ahora sí el gran año de Lelutier, ¿no? Y podría ser, hasta aquí, sí. Estrena con su nuevo espectáculo con una larga temporada en Buenos Aires en el Teatro de la Salle, ya instaladísimos ahí. Salen de gira, van a Venezuela, graban su tercer disco, que es un éxito total, pero el 73 va a terminar de la peor manera. El 23 de noviembre, víctima de un tipo de leucemia, lamentablemente muere Gerardo Massana, fundador del grupo. Lelutier pierde con él no solamente un compañero, sino su fundador, la persona que le dio identidad al grupo, al que pensó una forma de hacer humor musical y sobre todo aglutinaba las variadas y complejas personalidades de todo el grupo. También 1973 es el año en que Lelutier comienza a hacer terapia institucional con el psicoanalista Fernando Ulloa. Empezamos como una búsqueda del alivio que nos aterraba, que era el final del Flaco. Empezamos en marzo del 73 como una manera de ver qué hacíamos con eso, con el terror que nos daba la muerte del Flaco. Y seguimos porque nos dimos cuenta que podíamos licuar ciertas asperezas o privilegiar algunas cosas en función del producto final, más que las cosas individuales, hasta el 92. Para mí fue un elemento muy importante. Por supuesto. Digamos, un espacio muy jerarquizado para ir a pelearnos y discutir con control. Y donde entendimos, creo, muchas cosas. Llegamos al año 1974. Aquí Carlos Iraldi, quien siempre trabajó en la construcción de los instrumentos informales junto a Massana, queda como responsable del taller, secundado por Carlitos Núñez. Y Lelutier inicia la temporada de verano en la costa argentina, actuando en Mar del Plata, Miramar, durante enero, febrero y marzo de ese año. El 13 de abril realizan 2 funciones de despedida a Recital 73 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, que será televisada por Canal 3 el 2 de mayo, siendo el primer espectáculo grabado desde el teatro. Chicos, no pidan video de esto porque no hay. Se perdió, no lo tenemos, no lo tiene nadie, pumba, cha, se fe. En la gira internacional de abril y mayo de Recital 73, Lelutier regresa a Caracas, Venezuela, realizando 13 funciones. En mayo se presentan por primera vez en México, realizando 6 funciones en México DF y Guadalajara, para finalizar la gira en España, donde también se presentarán por primera vez. Allí realizan 33 funciones, un montón. Sí, una gira muy ambiciosa era la de España. Sí, en Madrid, Las Palmas y Barcelona, desde el 16 de mayo al 9 de junio. La gira de 1974 por España, con nuestro espectáculo y con nuestro grupo, realmente fue algo sinceramente inolvidable. Todos nosotros estábamos muy emocionados, no podíamos creer que íbamos a cruzar el charco. Hay que tener en cuenta que en el año 74 nosotros teníamos muy poquitos años de historia y salvo las giras de Venezuela, de México y algunas por aquí, por Montevideo y demás, no habíamos tenido ninguna experiencia de esas internacionales. Y además España era casi la madre patria para todos. En cuanto al empresario, solo puedo hablar maravillas de Pepe Caturla, que fue el que confió una carrera, toda una historia de Lelutier en España, que comenzó casi con un traspié porque le fue muy mal en esa primera gira, en el año 74, pero en los años subsiguientes todo el mundo sabe que nuestro romance con la madre patria fue a primera vista y duró toda la vida.
y por primera vez aparecerán en Radiotelevisión Española. El 29 de mayo sale a la venta Lelutier Volumen 1 en Madrid, que contiene una selección de obras de los 3 primeros discos, y se reedita en México con los primeros discos por el sello Gamma y en Venezuela por el sello BAF. Ya se están haciendo bastante internacionales los muchachos, ¿eh? Ya sobre finales del 73 y durante el año 1974, Lelutier toma la decisión, como un poquito dijimos antes, de darle más importancia a lo colectivo que a lo individual. Claro. Lo importante de colocar al grupo por encima de las individualidades y potenciar al grupo con las fortalezas de cada uno, lo hacía como mucho más fuerte y mucho más potable que pudiera aguantar todo lo que aguantó. Podemos verlo en la firma colectiva de todas sus obras y en el formato de presentación de las obras de su nuevo espectáculo Recital 74. El 23 de agosto estrenan Recital 74 nuevamente en el Teatro La Salle, realizando 113 funciones y también realizan 2 funciones en Bahía Blanca y 4 en La Plata. Podríamos decir que con Recital 74 Lelutier tiene un crecimiento en todo sentido. Ya lanzados al gran público conciben un espectáculo que, si bien sigue siendo una parodia de conciertos, se abre a más géneros musicales y también a una estética más teatral. Su público ya no va a ser la élite melómana de los primeros años, sino un público habitué de teatro que incorpora a Lelutier como un espectáculo más de la cartelera teatral porteña. ¿De qué iba Recital 74? Bueno, con la excusa de la composición del ballet de Mastropiero, el grupo repasa otros compositores que influyeron en la obra de Johann Sebastian. Algo que caracteriza este espectáculo en particular es que las obras cuentan con una doble presentación, la habitual carpeta roja de Marcos y otra presentación a cargo de otro luthier. Esto le permite mayor protagonismo a todos los miembros del grupo y aparecerá la primera versión del famoso Mal Puntuado. Daniel se luce como una contrapartida, será el payaso. Contrapunto, ¿no? Claro, ante la seriedad de Marcos, y el resto de los luthiers se empiezan a soltar más como actores dentro de sus capacidades. Cabe recordar que siempre los textos introductorios de todos los espectáculos hasta este momento eran escritos por Marcos Mustok. En este, además de los clásicos textos de Mustok, López Pucho, Marona y Acher escriben sus propios textos. El de Carlitos Núñez y el de Daniel son textos de Marcos. Y las obras son... Son Las y la Soldado Dossi de Núñez Cortés, con introducciones de Mustok y López Pucho. Después seguía Mi aventura por la India con letra de López Pucho Marona y música de Marona con la introducción de Marcos Mustok. En Miss Lily Higgins, con letra de Mustok y la música de Ernesto Acher, el texto introductorio de Marcos y de Ernesto. La Bossa Nostra con letra de Cusani, música de H. Marona y Núñez, y los textos introductorios son de Marcos Mustok y Jorge Marona. Una piel de terciopelo, cabellos de lino. Después seguía La Yegua Mía, letra de Mustok y música de Acher con el texto introductorio de Marcos Mustok. Porque me quiere tanto la yegua mía. Y por último, el ballet El Lago Encantado, letra de Mustok, música de Marona y el texto introductorio de Marcos Mustok. Sobre el peñasco ya se divisan las figuras del príncipe y del gran hechicero en tremenda pelea. En este espectáculo se estrena el Gonjom da Testa en el Miss Lily Higgins. Bueno, este año lo coronan recibiendo un premio, el premio Enterprise y el premio Revista Antena al mejor espectáculo de humor. ¿Qué tal, Tomás? ¿Te gusta? Ahí vamos. Llegamos a 1975. Del 3 de enero al 2 de marzo realizan las funciones de temporada de verano en el Teatro Roxy de Mar del Plata, realizando 80 funciones en total. El 29 de mayo se realizan 8 funciones de despedida al Recital 74 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Las 2 funciones del 31 de mayo fueron videograbadas por Canal 13. Ese material se emitió el 9 de julio de 1975. Si van a pedir, tengan paciencia y tolerancia, ¿eh? Hay muy poco y se ve mal. Esa sería la definición. Sí. Pero como estamos en 1975... Lelutier estrena un nuevo show. ¿Cómo se llama, Juan? Recital 75. No me digas, che. ¿Viste? Dejan el Teatro La Salle, se mudan al Teatro Deón, con todo lo que eso significa por tamaño y por ubicación geográfica, y van a realizar 159 funciones hasta el 7 de diciembre. Este espectáculo rondará sobre el periodo gitano de Mastropiero. Este show tiene posiblemente
los mejores textos introductorios de Marcos y mostrará una vez más el virtuosismo compositivo e interpretativo del grupo. ¿Y cuál era el repertorio de este espectáculo? Teresa y el oso, con letra de Munstock y música de Ernesto Acher. Aquella habría sido una tranquila mañana de otoño en el bosque. Una mañana de otoño común y corriente, si no fuera porque ya eran las 4 de la tarde y estaban en verano. Vientos gitanos de Jorge Marona. El doctor Bob Gordon de Ernesto Acher. El explicado, con letra de Lelutier y música de Acher y Núñez. Y cerraba el show Il Sitio de Castilla con letra y música de López Pucho Marona. Todos los textos introductorios de este espectáculo son de Marcos Munstock. ¿Y qué instrumentos se estrenan en este espectáculo, Leandro? Y el glamocot, el cascarudo y el chelato, los tres en la obra Teresa y el oso. Sí, señor. Y también van a cosechar premios a montones. Reciben el premio Estrella de Mar a la temporada 1974-1975, el mejor show musical, el premio Santa Clara de Asís, el premio Sol de Plata, el premio del municipio de la Costa. Y se edita en España el Lelutier Volumen 2, que es otro compilado de las obras de Sonamos Pese a Todo y Volumen 3. Y así damos cierre a 1975. Para abrir 1976, que ese verano, desde el 2 de enero al 6 de marzo, realizan 82 funciones del recital 75 en el Teatro Roxy de Mar del Plata, y del 11 al 13 de marzo se realizan 5 funciones de despedida del recital 75 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Del 18 de marzo al 5 de junio se realiza la gira internacional por Venezuela, México y Uruguay de recital 74. Se trata de una versión especial que incluye obras tanto de Recital 74 como de Recital 75. Se realizan 7 funciones en Caracas, en el Teatro Municipal y en el Aula Magna de la Universidad. En México realizan 8 funciones en total en Zapala, Distrito Federal y Guadalajara. Una función fue televisada y el 1 al 5 de junio hicieron 10 funciones en el Teatro Solís de Montevideo. En el Teatro Argentino de La Plata se realizan las últimas 4 funciones de Recital 75 los días 11 y 12 de junio de 1976. A mediados de año, el 22 de julio, en el Teatro Odeón, se estrena la primera antología del grupo, Viejos Fracasos. Harán ese show hasta el 21 de noviembre, ¿no? Se hicieron 125 funciones. ¿Qué tal? Viejos Fracasos se trata de la revisión de obras de la primera época del grupo, de 1970 a 1973, de la época del Café Concert, con varios textos y obras que pasaron por el proceso de reescritura para esta antología. Las obras que lo integran son Miss Lily Higgins, Brotan un Gretchen, La Serenata Mariachi, El Edipo de Tebas, Le Nuit de París. No. Paré. ¡Paré, sordo! el hermosísimo recitado gauchesco, seguía Si no fuera santiagueño, Y cerraban con el concierto para piano orquesta de Mkstrov. Todos los textos de presentación son de Marcos Munstock. De agosto a noviembre, mientras actuaban en el Teatro Odeón, se hacían una escapada a los estudios Ion para grabar el nuevo disco, Lelutier Volumen 4. Y Lelutier, junto a Alfredo Radosinski, que había salido de Trova, se asocian para formar la Mastropiero Records, que edita el único disco que es el Volumen 4. Claro. Ese disco estaba integrado por las obras Teresa y el oso. Vayamos pronto. Mi aventura por la India. La Yegua Mía. Cuando uno va al campo por la mitad. El Dr. Bob Gordon. La Serenata Mariachi. Y mi estado es lamentable.
Atrás del disco a nosotros se nos ocurrió poner un chiste que no perduró. En futuras ediciones lo sacaron a ese chiste, cosa que yo lamenté mucho porque era un chiste que tenía un cierto guiño intelectual, era divertido. El chiste era simplemente que, ateniéndonos a la costumbre de que se ponía en los discos, en la parte de atrás, un pequeño aforismo que decía disco es cultura, a nosotros se nos ocurrió poner justamente eso, pero entre signos de interrogación. O sea, disco es cultura, y abajo, chiquitito, poníamos el mejor regalo es un libro. Eso que para nosotros representó un chiste muy fino y muy divertido, por supuesto, no perduró. Este disco también se editó en Uruguay por el sello Clave, en Venezuela por CBS y en México por el sello Gamma. Como respuesta al volumen 4, el sello Trova edita Lo peor mejor de Lelutier, un compilado de obras de los 3 primeros discos. Lelutier ya en esta época empieza a pensar que necesita expandirse hacia otros países de lengua no castellana. Concretar un proyecto muy hermoso que tenemos en este momento entre manos, que es hacer el show internacional, con los textos traducidos a diferentes idiomas, para que los lea Marcos, entonces poder llevar nuestro humor a países de habla no hispana. Eso es un poco la imagen es mi imagen del futuro del conjunto, lo que me gustaría que sucediera con nosotros. Y con tal fin presenta una versión alternativa de Viejos Fracasos en São Paulo, Brasil. Ahí realizan 4 funciones entre el 27 y el 28 de noviembre en el Teatro Municipal. Quem lhes fala não entende uma palavra do que está lendo. O conjunto de instrumentos informais Lelutier executará neste recital obras do célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero, dos seus alunos mais destacados e também daqueles compositores que, sem ter sido alunos de Mastropiero nem ter recebido sua influência, manifestam pela clareza e força de suas obras que nem sequer o conheceram. Según las fichas diarias, Lelutier tenía gran expectativa por la comprensión de los textos y recibieron muy buena respuesta del público. Se edita en Brasil el Sonamos Pese a Todo por el sello Discos Continental. Llegamos a 1977 y a la despedida de Viejos Fracasos. En enero del 77 Lelutier vuelve a Mar del Plata, donde realizan 33 funciones en el Teatro Roxy. En febrero regresan a México DF a presentar la versión gira de Viejos Fracasos. Hicieron 8 funciones para el público general y una presentación más en la finca presidencial para el presidente López Portillo. Regresan a Buenos Aires y allí realizan 3 funciones en La Plata, en el Teatro Argentino. En abril viajan por primera vez a Chile para presentarse en el Teatro Municipal de Santiago, para presentarse ante un público muy entusiasta, y el video del DVD corresponde a una de estas 4 funciones. Sí, señor. En mayo se presentan en el Teatro Solís de Montevideo haciendo 10 funciones y del 12 al 15 regresan al Teatro Coliseo de Buenos Aires para realizar las 8 funciones de despedida de Viejos Fracasos. Oh, a insondável destino dos deuses. Oh, Gretchen, Göttin. Y del 20 de mayo al 5 de junio, Lelutier se vuelve a presentar en Brasil con su espectáculo en portugués en Curitiba, San Pablo y Porto Alegre, realizando 15 funciones en total, siendo la despedida definitiva de Viejos Fracasos. Hay que decir que en España se edita el volumen 3, así que ya empieza. Es el de los zapatos, guarda, que no se bueno. Claro, tan lindo. Podríamos decir que con Viejos Fracasos no solamente se termina una década, sino que también se termina un concepto de espectáculo. Viejos Fracasos es un espectáculo puente, un resumen, si se quiere, de lo hecho hasta acá, un respiro para ver qué se nos ocurre porque el grupo estaba necesitando nuevos horizontes. Quizás abrirse más a lo teatral, sin necesariamente volver a las fuentes con obras como Blancanieves, sino otra vez una evolución hacia algo nuevo. Pero eso será tema de la próxima década.
Les propongo a ver qué les parece si elegimos el mejor espectáculo de la década. Epa, dale. Arranco yo. Yo voy a elegir como mejor espectáculo, creo que es el espectáculo de esta década donde ellos logran mostrar de la mejor manera lo que saben hacer, que es escribir unos textos increíbles y hacer una música informal como ninguna, con Recital 75. No sorprende a nadie, Vargas. No, ¿viste? Yo estoy casi de acuerdo con Vargas, salvo que yo diría Recital 74 para mí tiene más punch. No tiene una introducción, tienen 2 textos introductorios. Tomá, chupate esa mandarina. Recital 74 es un gran show. Sí. También es un gran espectáculo. Yo voy a ir un añito más atrás, voy a Recital 73. Bueno. No, y bueno, porque es el septeto también. Ahí, también, me claro. parece. Pero acá hay un montón de obras, hicieron un montón de bises, todavía no estaban tan encorsetados en nosotros hacemos esto así, estaban un poquito a la que pinta un poquito. Bueno, hacemos este bien, igual. Así que yo elijo el Recital 73. Y si tuviéramos que elegir un año más importante de la década. Para mí el 73, que es cuando muere Gerardo Massana y eso provoca un cimbronazo dentro del grupo y tienen que barajar, dar de vuelta. Sí. Podría haber sido el último año. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Pero bueno, su inteligencia, la del grupo, digamos, y todos ellos individualmente buscan refuerzos con Ulloa y bueno, la sacan para adelante. Pero me parece que ese es un año, ¿eh? Y sí. Coincido yo con Sarabia. ¿También? Sí. 73, sí, probablemente. Bueno, yo para diferenciarme voy a elegir el 67, que es el primero y es donde es el Big Bang y donde todo surge. Sí, claro, y los desafío con la última. La persona más influyente de la década fuera de los integrantes de Lelutier. El doctor Ulloa. El doctor Ulloa. ¿Sí? Por lejos, Sí, los ordena. Sí, es cierto. Sí. No es que hicieron un trabajo de un año, de Claro. 2, no, 17 años estuvieron. Confiar Sí. La Matrix. Él es el afinador del instrumento que es Lelutier. Sí, definitivamente. Pero vos, Juancito, que... Mira, yo te voy a elegir a Carlos Cortés, el dueño de la cebolla. Mirá. Abrió la billetera, les permitió grabar el recital Mastropiero, el Sonamos Pese a Todo, que fue por ahí el pasaporte de Lelutier hacia el exterior. Sí, totalmente. Confiar Sí, en una ellos jugada para llevarlos. Sí. Que podría haber salido espantosa. Totalmente, pero creo que fue un tipo muy importante para ellos. Chicos, cerramos así la primera década. Qué cosas Dale que que va. pasaron en estos 10 años. Es como de una pelea en el Vitela a terminar en Brasil cantando en otro idioma. Es increíble. Tremendo. Sí. Bueno, todavía nos queda un montón de años por descubrir, contando y sorprendiéndonos, así que está buenísimo este. Y el próximo episodio de la década arrancamos con más tropiero que nunca, chicos. Ojo al piojo. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Si quieren colaborar con este podcast, ¿a dónde hay que ir? Entras a cafecito.app/La Hora de la Nostalgia, allí nos invitas unos cafés y colaboras con este proyecto que tanto amamos hacer. Si estás en la Argentina, si no... Claro, si estás en el extranjero se te complica todo, pero no, tenemos soluciones para eso también y podés entrar a patreon.com/La Hora de la Nostalgia y te suscribís, nos das una mano y a la vez nosotros te damos un montón de material exclusivo solamente para la gente que está en Patreon, así que la vas a pasar bomba bombón. Ahí no tenemos las remeras las tenemos en otro lado. Tenemos 2 lugares donde podés conseguir la remera. Si Apa. estás en Argentina, vas a lahora-de-la-nostalgia.flashcookie.com, pero si vivís allende los mares, vas a lhdln.redbubble.com y ahí también tendrás un surtido de remeras, pegatinas y otro montón de cosas que la dupla Sarabia y de Becky tienen para vos. Sí, señor. ¿Y estamos en Instagram? Claro que sí, nos pueden seguir también en @La Hora de la Nostalgia. Te fijas ahí en Instagram, nos subís. Como tenemos más de 40 años, seguimos usando Facebook, que es buscano como señor. La Hora de la Nostalgia, y ahí nos vas a encontrar. Exacto. Y no te olvides de hacerle caso a Carlitos. ¿No seguís La Hora de la Nostalgia en las redes? ¿Cómo que estás esperando? Escucha. Mirá bien, mirá. El Museo de Cera de Lelutier. Más tarde, en su tienda de campaña, redactando el parte de la acción, Saturnino le pregunta al sargento Floreal. Sargento, ¿cuántas bajas, sargento? 2 bajas, mi capitán. 4 medio chuecas y narigonas, las demás están fuertísimas.
que me sigan los que quieran, victoria o muerte. Todavía le parece escuchar a sus espaldas el bramido de sus hombres. Mi capitán, buena suerte. Se fue solo. Se quedaron todos en la reguardia y lo dejaron en la retamarcha. Sí, se quedaron en la reta larga, en la retamarcha. Yo dije bien antes, en la reguardia. Remarcaban, relataban la guardia. Guarda la guardia, en la retacaca. Retocaban la caca, de la banda a la reta. Magia. El capitán se acerca a Manzano y le dice: puede pedirme la última gracia. Y el reo le pide que baile como un mono. Era hombre de pocas palabras. Cuchillo, aguardiente, baraja. Pobre capitán, el Solari se fue. Retalcarba, retazón por cuadra. Retalcarba, retaquica, cucha, retacucha. Recalcaban la guardia. Alguamarina, relator por relampaga, el guru, algurca, retacaca, caca no había caca. Marcha para rumba para rumba, querido, rumba, no había, magia. No sé si voy a estar la próxima década acá participando, Sí, pero yo le ¿sí? Bueno, no sé si llego. Eso Son es lo que apenas quiero 10 años, Seba. decir. Era buena flauta, ¿eh? Bueno. Chau. Chau, chicos, nos vemos, gracias. Chao, besis. Así termina un episodio más del podcast de Lelutier. Van a Venezuela, graban su tercer disco, que es un éxito total, pero en el 73 no va a terminar de la mejor, no va a terminar. Lee lo que está peor. escrito. No, pues tienes razón. Pero el 73 va a terminar de la peor manera. Iba a decir, no va a terminar de la mejor manera. Bueno, yo quería editar en vivo. Y sigue siguiendo.